Decreto número 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, Código Penal, Libro primero, Parte General, Título primero de la Ley Penal. Artículo 1. De legalidad. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley. 2. Extraactividad. Si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuere distinta de cualquier ley posterior, se aplicará a aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se halle cumpliendo su condena. Artículo 3. Ley excepcional o temporal. La ley excepcional o temporaria se aplicará a los hechos cometidos bajo su vigencia, aun cuando ésta hubiere cesado el tiempo de dictarse el fallo, salvo lo dispuesto en el artículo 2. Artículo 4. Territorialidad de la ley. Salvo lo establecido en tratados internacionales, este código se aplicará a toda persona que cometa delito o falta en el territorio de la República o en lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción. Artículo 5. Extraterritorialidad de la ley penal. Este código también se aplicará: 1. Por delito cometido en el extranjero por funcionario al servicio de la República cuando no hubiere sido juzgado en el país en el que se perpetró el hecho. 2. Por delito cometido en nave, aeronave o cualquier otro medio de transporte guatemalteco, cuando no hubiere sido juzgado en el país en el que se cometió el delito. 3. Por delito cometido por guatemalteco en el extranjero, cuando se hubiere denegado su extradición. 4. Por delito cometido en el extranjero contra guatemalteco cuando no hubiera sido juzgado en el país de su perpetración, siempre que hubiere acusado de parte o del Ministerio Público y el imputado se hallare en Guatemala. 5. Por delito que, por tratado o convención, deba sancionarse en Guatemala, aun cuando no hubiere sido cometido en su territorio. 6. Por delito cometido en el extranjero contra la seguridad del Estado, el orden constitucional, la integridad de su territorio, así como falsificación de la firma del presidente de la República, falsificación de moneda o de billetes de banco, de curso legal, bonos y demás títulos y documentos de crédito. Artículo 6. Sentencia extranjera. En los casos de los incisos primero y sexto del artículo anterior, el imputado será juzgado según la ley guatemalteca, aun cuando haya sido absuelto o condenado en el extranjero, la pena o parte de ella que hubiere cumplido, así como el tiempo que hubiere estado detenido, se abonará al procesado. En los demás casos, si hubiere condena, se aplicará la ley más benigna. La sentencia extranjera producirá cosa juzgada. Artículo 7. Exclusión de la analogía. Por analogía, los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanciones. Artículo 8. Extradición. La extradición solo podrá intentarse u otorgarse por delitos comunes. Cuando se trate de extradición comprendida en tratados internacionales, solo podrá otorgarse si existe reciprocidad. En ningún caso podrá intentarse ni otorgarse la extradición por delitos políticos ni por delitos comunes conexos con aquellos. Artículo 9. Leyes especiales. Las disposiciones de este código se aplicarán a todas las materias de naturaleza penal reguladas por otras leyes en cuanto éstas implícita o expresamente no dispusieren lo contrario. Título segundo del delito. Artículo 10. Relación de causalidad. Los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado cuando fueran consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos, conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso, o cuando la ley expresamente lo establece como consecuencia de determinada conducta. Artículo 11. Delito doloso. El delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto o cuando, sin perseguir ese resultado, el autor se le representa como posible y ejecuta el acto. Artículo 12. Delito culposo. El delito es culposo cuando, con ocasión de acciones u omisiones lícitas, se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia.
Los hechos culposos son punibles en los casos expresamente determinados por la ley. Artículo 13. Delito consumado. El delito es consumado cuando concurren todos los elementos de su tipificación. Artículo 14. Tentativa. Hay tentativa cuando con el fin de cometer un delito se comienza su ejecución por actos exteriores idóneos y no se consuma por causas independientes de la voluntad del agente. Artículo 15. Tentativa imposible. Si la tentativa se efectuare con medios normalmente inadecuados sobre un objeto de tal naturaleza que la consumación del hecho resulta absolutamente imposible, el autor solamente quedará sujeto a medidas de seguridad. Artículo 16. Desistimiento. Cuando comenzada la ejecución de un delito, el autor desiste voluntariamente de realizar todos los actos necesarios para consumarlo, solo se le aplicará sanción por los actos ejecutados si estos constituyen delitos por sí mismos. Artículo 17. Conspiración y proposición. Hay conspiración cuando dos o más personas se conciertan para cometer un delito y resuelven ejecutarlo. Hay proposición cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a ejecutarlo. La conspiración, la proposición, la provocación, la instigación y la inducción para cometer un delito solo son punibles en los casos en que la ley lo determine expresamente. Artículo 18. Comisión por omisión. Quien omita a impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar, responderá como si lo hubiera producido. Artículo 19. Tiempo de comisión del delito. El delito se considera realizado en el momento en que se ha ejecutado la acción. En los delitos de omisión, en el momento en que debió realizarse la acción omitida. Artículo 20. Lugar del delito. El delito se considera realizado en el lugar donde se ejecutó la acción, en todo o en parte, en el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado, y en los delitos de omisión, en el lugar donde debió cumplirse la acción omitida. Artículo 21. Error en persona. Quien comete un delito será responsable de él, aunque su acción recaiga en persona distinta a aquella a quien se proponía ofender o el mal causado sea distinto del que se proponía ejecutar. Artículo 22. Caso fortuito. No incurre en responsabilidad penal quien con ocasión de acciones o omisiones lícitas, poniendo en ellas la debida diligencia, produzca un resultado dañoso por mero accidente. Título 3. De las causas que eximen de responsabilidad penal. Capítulo 1. Causas de inimputabilidad. Artículo 23. No es imputable: 1. El menor de edad. 2. Quien en el momento de la acción u omisión no posea, a causa de enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardo o de trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, salvo que el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente. Capítulo 2. Causa de justificación. Artículo 24. Son causas de justificación. Legítima defensa. 1. Quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de las personas, bienes o derechos de otra, siempre que concurran las circunstancias siguientes: A. Agresión ilegítima. B. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Falta de provocación suficiente por parte del defensor. Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que rechaza al que pretenda entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias, si su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores. El requisito previsto en la literal C no es necesario cuando se trata de la defensa de sus parientes dentro de los grados de ley, de su cónyuge, de su concubinario, de sus padres o hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación.
La literal sea que hace mención es la falta de provocación suficiente por parte del defensor. Estado de necesidad. Número 2. Quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otros de un peligro no causado por él voluntariamente ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea en proporción al peligro. Esta exención se extiende a que causare daño en el patrimonio ajeno si concurriere en las condiciones siguientes: a. Realidad del mal que se trata de evitar. B. Que el mal sea mayor que el que se causó para evitarlo. C. Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo. No puede alegar de estado de necesidad quien tenía el deber legal de afrontar el peligro o sacrificarse. Legítimo ejercicio de un derecho. 3. Quien ejecuta un acto ordenado o permitido por la ley en ejercicio legítimo del cargo público que desempeña, de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce o de la ayuda que preste a la justicia. Capítulo 3. Causa de inculpabilidad. Artículo 25. Son causas de inculpabilidad. Miedo invencible. 1. Ejecutar el hecho impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto o inminente según las circunstancias. Fuerza exterior. 2. Ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible directamente empleada sobre él. Error. 3. Ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto. Obediencia debida. Número 4. Ejecutar el hecho en virtud de obediencia debida sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente a quien lo haya ordenado. La obediencia se considera debida cuando reúna las siguientes condiciones: a. Que haya subordinación jerárquica entre quien ordena y quien ejecuta el acto. B. Que la orden se dicte dentro del ámbito de las atribuciones de quien la emite y ésta revestida de formalidades legales. Y esté revestida de las formalidades legales. C. Que la ilegalidad del mandato no sea manifiesta. Omisión justificada. 5. Quien incurre en alguna omisión hallándose impedido de actuar por causa legítima e insuperable. Ahí finaliza el capítulo 3, causa de inculpabilidad. Procedemos con el título 4 de las circunstancias que modifican la responsabilidad penal. Capítulo 1, circunstancias atenuantes. Artículo 26. Son circunstancias atenuantes: inferioridad psíquica. Primero, las condiciones determinadas por circunstancias orgánicas o patológicas que disminuyan sin excluirla la capacidad de comprender o de querer del sujeto. Exceso de las causas de justificación. Segundo, el exceso de los límites establecidos en las causas de justificación. Estado emotivo. Tercero, obrar el delincuente por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato u obcecación. Arrepentimiento eficaz. Cuarto, si el delincuente ha procurado con celo reparar el daño causado o impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias. Reparación del perjuicio. Quinto, si el delincuente a criterio del tribunal ha reparado, restituido o indemnizado adecuada y satisfactoriamente el daño causado antes de dictarse la sentencia. Preterintencionalidad. Sexto, no haber tenido intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. 7. O séptimo, presentación a la autoridad. Si pudiendo el imputado eludir la acción de la justicia por fuga u otro medio idóneo, se ha presentado voluntariamente a la autoridad. Confesión espontánea. Octavo, la confesión del procesado si la hubiere presentado en su primera declaración. Ignorancia. Noveno, la falta de ilustración dada la naturaleza del delito en cuando haya influido en su ejecución. Dificultad de prever. 10 o décimo, en los delitos culposos, causar el resultado dañoso en circunstancias que lo hacían muy improbable o difícil de prever.
Onceavo, provocación o amenaza. Haber procedido inmediatamente de parte del ofendido, provocación o amenaza en proporción al delito. Vindicación de ofensas. 12. Haber ejecutado el hecho en vindicación próxima de una ofensa grave causada al autor del delito, su cónyuge, su concubinario, sus parientes dentro de los grados de la ley, sus adoptantes, sus adoptados. Se entiende por vindicación próxima la que se ejerce consecutivamente a la ofensa o cuando no ha habido el tiempo necesario para la reflexión. Vindicación quiere decir venganza. Inculpabilidad incompleta. 13. Las expresadas en el artículo 25 cuando no concurran los requisitos necesarios para excluir de responsabilidad en los respectivos casos. Atenuantes por analogía. Cualquier otra circunstancia de igual entidad y análoga a las anteriores. Capítulo 2. Circunstancias agravantes. Son circunstancias agravantes. Motivos fútiles o avicetos. 1. Haber obrado el delincuente por motivos fútiles o avicetos. Alevosía. 2. Ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía cuando se comete el delito empleando medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurar su ejecución sin riesgo que proceda de la defensa que pudiera ser el ofendido, o cuando éste, por sus condiciones personales o por circunstancias en que se encuentre, no pueda prevenir, evitar el hecho o defenderse. Premeditación. 3. Obrar con premeditación conocida. Hay premeditación conocida cuando se demuestre que los actos externos realizados revelen que la idea del delito surgió en la mente de su autor con anterioridad suficiente a su ejecución para organizarlo, deliberarlo o planearlo, y que en el tiempo que medió entre el propósito y su realización preparó esta y la ejecutó fría y reflexivamente. Medios gravemente peligrosos. 4. Ejecutar el hecho por medio de explosivos, gases perjudiciales, inundaciones, incendio, envenenamiento, narcótico, variamiento de nave, accidente de aviación, avería causada a propósito, descarrilamiento, alteración del orden público o por cualquier otro medio idóneo para ocasionar estragos de carácter general. Aprovechamiento de calamidad. 5. Aprovechar para la ejecución del delito que ocurra o haya ocurrido un ciclón, terremoto, inundación, naufragio, incendio, descarrilamiento, accidente de tránsito de cualquier clase, explosión, alteración del orden público o cualquier otro estrago o calamidad pública. Abuso de superioridad. 6. Abusar de superioridad física o mental o emplear medios que debiliten la defensa de la víctima. Ensañamiento. 7. Aumentar deliberadamente los efectos del delito, causando otros innecesarios para su realización, o emplear medios que añadan la ignominia a la acción intelectual. Preparación para la fuga. 8. Ejecutar el hecho empleando vehículo o cualquier medio, modo o forma que asegure la fuga del delincuente. Artificio para realizar el delito. 9. Comete el delito empleando astucia, fraude, disfraz o cualquier otro engaño suficiente para facilitar la ejecución del delito u ocultar la identidad del delincuente. Cooperación de menor de edad. 10. Comete el delito utilizando la participación o ayuda de persona menor de edad. Interés lucrativo. 11. Cometer el delito mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria. Abuso de autoridad. 12. Prevalerse del delincuente, de su carácter público o del poder inherente al cargo, oficio, ministerio o profesión, o cometerlo haciendo uso de funciones que anteriormente hubiera tenido. Auxilio de gente armada. 13. Ejecutar el delito con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad. Cuadrilla. Ejecutar el delito en cuadrilla.
Hay cuadrilla cuando concurren a la comisión del delito más de 3 personas armadas. Nocturnidad y despoblado. Ejecutar el delito de noche o en despoblado, ya sea que se elija o se aproveche una u otra circunstancia según la naturaleza y accidentes del hecho. Menosprecio de autoridad. 16. Ejecutar el delito con ofensa o menosprecio de la autoridad pública o en el lugar en que ésta esté ejerciendo sus funciones. Embriaguez. 17. Embriagarse el delincuente o intoxicarse deliberadamente para ejecutar el delito. Deliberadamente se entiende como voluntariamente. Menosprecio al ofendido. 18. Ejecutar el hecho con desprecio de la edad avanzada o de la niñez, del sexo, de la enfermedad o de la condición de incapacidad física o penuria económica del ofendido, según la naturaleza y accidentes del hecho. Vinculación con otro delito. 19. Ejecutar el delito para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para impedir su descubrimiento. Menosprecio del lugar. 20. Ejecutar el delito enamorada del ofendido cuando éste no haya provocado el suceso. Facilidades de prever. 21. En los delitos culposos, haber ocasionado el resultado dañoso en circunstancias que la hacían muy probable o fácilmente previsibles. Uso de medios publicitarios. 22. Ejecutar el hecho por medio de la imprenta, grabado, cuadros expuestos al público, cinematógrafo, proyecciones luminosas, radiotelégrafo, teléfono, televisión o cualquier otro medio de alta difusión. Reincidencia. 23. La de ser reincidente el reo. Es reincidente quien comete un nuevo delito después de haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por un delito anterior cometido en el país o en el extranjero, haya o no cumplido la pena. Habitualidad. 24. La de ser el reo delincuente habitual. Se declarará delincuente habitual a quien, habiendo sido condenado por más de 2 delitos anteriores, cometiera otro u otros en Guatemala o fuera de ella, hubiera o no cumplido las penas. El delincuente habitual será sancionado con el doble de la pena. Capítulo 3 de las disposiciones comunes. Artículo 28. Agravante especial de aplicación relativa. Los jefes o agentes encargados del orden público que cometieran cualquier delito contra las personas o sus bienes, siempre que se pruebe que en la realización del mismo se produjo grave abuso de la autoridad y de la confianza que el Estado les ha otorgado, se les impondrá la pena correspondiente al delito cometido, aumentada en una 1/4 parte. Los funcionarios o empleados públicos que, abusando del cargo del que están investidos, cometieren cualquier delito, serán sancionados con la pena correspondiente al delito cometido, aumentada en una 1/4 parte. Artículo 29. Exclusión de agravantes. No se apreciarán como circunstancias agravantes las que por sí mismas constituyen un delito especialmente previsto por la ley, ni las que éste haya expresado al tipificarlo, o sean de tal manera inherentes al delito que, sin la concurrencia de ellas, no pudieran cometerse. Artículo 30. Circunstancias incomunicables. Las circunstancias atenuantes o agravantes que consistan en factores o caracteres meramente personales del delincuente o que resulten de sus relaciones particulares con el ofendido, no se comunican a los codelincuentes. Las circunstancias atenuantes o agravantes que resulten de la ejecución material del hecho delictuoso o de los medios empleados para realizarlo solo se apreciarán respecto de aquellos partícipes que de ellas tuvieran conocimiento antes o en el momento de la acción. Artículo 31. Circunstancias mixtas. Podrán ser apreciadas como circunstancias atenuantes o agravantes según la naturaleza, los móviles y los efectos del delito,
ser el agraviado cónyuge o concubinario o pariente del ofensor por consanguinidad o por afinidad dentro de los grados de la ley, así como las relaciones de respeto, amistad, gratitud, dependencia u hostilidad que existan en el imputado con respecto al ofendido. En caso de error en persona, para la sanción no se tomará en cuenta las circunstancias agravantes que provengan de la naturaleza del ofendido o de vínculos con éste. Las circunstancias atenuantes concurren si el delito lo hubiera cometido en la persona contra quien se lo había propuesto, se apreciará en favor del responsable. Artículo 32. No existe reincidencia ni habitualidad entre delitos dolosos y culposos, entre delitos comunes y puramente militares, entre delitos comunes y políticos, entre delitos y faltas. En cuanto a delitos políticos, es facultativo de los jueces apreciar o no las reincidencias atendidas, las condiciones personales del responsable y las circunstancias especiales en que se cometió el hecho. Artículo 33. Consecuencia de la habitualidad. Además de aplicarle la pena respectiva, el delincuente habitual quedará sujeto a medidas de seguridad. Artículo 34. Prescripción. Transcurrido 10 años entre la perpetración de uno y otro delito, no se tomará en cuenta la condena anterior. No se computará en este término el tiempo en que el delincuente permanezca privado de libertad por detención preventiva o por la pena. Título quinto, capítulo primero de la participación en el delito. Artículo 35. Responsables. Son responsables penalmente del delito los autores y los cómplices. De las faltas solo son responsables los autores. Artículo 36. Autores. Son autores. Primero, quienes toman parte directa en la ejecución de los actos propios del delito. Segundo, quienes fuercen o induzcan directamente a otro a ejecutarlo. Tercero, quienes cooperan a la realización del delito, ya sea en su preparación o en su ejecución, con un acto sin el cual no se hubiera podido cometer. Cuarto, quienes habiéndose concertado con otro u otros para la ejecución de un delito, están presentes en el momento de su consumación. Artículo 37. Cómplices. Son cómplices. Primero, quienes animaren o alentaren a otro en su resolución de cometer el delito. Segundo, quienes prometieren su ayuda o cooperación para después de cometido el delito. 3. Quienes proporcionaren informes o suministraren medios adecuados para realizar el delito y quienes sirvieren de enlace y actuaren como intermediarios entre los partícipes para obtener la concurrencia de estos en el delito. Artículo 38. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. En lo relativo a personas jurídicas se tendrá como responsable de los delitos respectivos a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas que hubieran intervenido en el hecho y sin cuya participación no se hubiera realizado y serán sancionados con las mismas penas señaladas en este código para las personas individuales. Las personas jurídicas serán responsables en todos los casos en donde con su autorización o anuencia participen sus directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas. Además, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: A. Cuando se cometa el hecho delictivo por la omisión de control o supervisión y resultas le son favorables. B. Cuando se cometa el hecho delictivo por decisión del órgano decisor. En todos los delitos donde las personas jurídicas resulten responsables y no se tenga señalada una pena, se impondrá multa de $10,000 hasta $625,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional. La multa será determinada de acuerdo a la capacidad económica de la persona jurídica y se fijará teniendo en cuenta las circunstancias en que se cometió el delito. En caso de reincidencia se ordenará la cancelación definitiva de su personalidad jurídica.
Artículo 39. Delito de muchedumbre. Cuando se trate de delitos cometidos por una muchedumbre, se aplicarán las disposiciones siguientes. Primero, si la reunión tuvo por objeto cometer determinados delitos, responderán como autores todos los que hayan participado materialmente en su ejecución, así como los que sin haber tenido participación material asumieren el carácter de directores. Segundo, si la reunión no tuvo por objeto cometer delitos y estos se cometieron después por impulso de la muchedumbre en tumulto, responderán como cómplices todos los que hubieran participado materialmente en la ejecución y como autores los que revistieren el carácter de instigadores, hayan tenido o no participación material en la ejecución de los hechos delictivos. Quedarán exentos de pena los demás. Esta última exención no alcanza a la reunión en sí misma cuando estuviera prevista en la ley como delito. Artículo 40. Si el delito cometido fuera más grave que el concertado o de igual gravedad pero de distinta naturaleza o complicado por otros delitos, los partícipes extraños del hecho responderán por el delito concertado y cometido y solo por el cometido sin concierto en cuanto hubiere podido ser previsto, de acuerdo con los principios generales. Si el delito cometido fuera menos grave que el concertado, responderán solo por el primero. Título sexto de las penas. Capítulo primero. Penas principales. Artículo 41. Son penas principales la de muerte, la de prisión, el arresto y la multa. Artículo 42. Penas accesorias. Son penas accesorias inhabilitación absoluta, inhabilitación especial, comiso y pérdida de los objetos e instrumentos del delito, expulsión de extranjeros del territorio nacional, pago de costas y gastos procesales, publicación de la sentencia y todas aquellas que otras leyes señalen. Artículo 43. Pena de muerte. La pena de muerte tiene carácter extraordinario y solo podrá aplicarse en los casos expresamente consignados en la ley y no se ejecutará sino después de agotarse todos los recursos legales. No podrá imponerse la pena de muerte, primero, por delitos políticos; segundo, cuando la condena se fundamenta en presunciones; tercero, a mujeres; cuarto, a varones mayores de 70 años; quinto, a personas cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición. En estos casos, y siempre que la pena de muerte fuera conmutada por la de privación de libertad, se le aplicará prisión en su límite máximo. Artículo 44. Pena de prisión. La pena de prisión consiste en la privación de la libertad personal y deberá cumplirse en los centros penales destinados para el efecto. Su duración se extiende desde 1 mes hasta 50 años. A los condenados a prisión que observen buena conducta durante las 3/4 partes de la condena, se le pondrá en libertad en el entendido que si cometieran un nuevo delito durante el tiempo que estén gozando de dicho privilegio, deberán cumplir el resto de la pena y la que corresponda al nuevo delito cometido. La rebaja a que se refiere este artículo no se aplicará cuando el reo observe mala conducta, cometiere nuevo delito o infringiere gravemente los reglamentos del centro penal en que cumpla su condena. Artículo 45. Pena de arresto. La pena de arresto consiste en la privación de la libertad personal hasta por 60 días. Se aplicará a los responsables de faltas y se ejecutará en lugares distintos a los destinados al cumplimiento de la pena de prisión. Artículo 46. La privación de la libertad de la mujer. Las mujeres cumplirán las penas privativas de libertad en establecimientos especiales cuando estos no tuvieran las condiciones necesarias para atender a aquellas que se hallaren en estado de gravidez o dentro de los 40 días siguientes al parto. Se les remitirá a un centro adecuado de salud bajo custodia por el tiempo estrictamente necesario. Artículo 47. Producto del trabajo. El trabajo de los reclusos es obligatorio y debe ser remunerado.
Artículo 47. Producto del trabajo. El trabajo de los reclusos es obligatorio y debe ser remunerado. El producto de la remuneración será inembargable y se aplicará, primero, a reparar e indemnizar los daños causados por el delito. Segundo, a la prestación alimenticia a que esté obligado. 3. A contribuir a los gastos extraordinarios y necesarios para mantener o incrementar los medios productivos que, como fuente de trabajo, beneficien al recluso. 4. A formar un fondo propio que se le entregará al ser liberado. Artículo 48. Determinación del trabajo. El trabajo deberá ser compatible con el sexo, edad, capacidad y condición física del recluso. No están obligados a trabajar los reclusos mayores de 60 años de edad, los que tuvieran impedimento físico y los que padecieren de enfermedad que le haga imposible o peligroso el trabajo. Artículo 49. Enfermedad sobreviniente. Si el encausado o el reo padeciere de enfermedad que requiera internamiento especial, deberá ordenarse su traslado a un establecimiento adecuado en donde solo permanecerá el tiempo indispensable para su curación o alivio. Esta disposición no se aplicará si el centro contare con establecimiento adecuado. El tiempo de internamiento se computará para el cumplimiento de la pena, salvo simulación o fraude para lograr o prolongar el internamiento. Artículo 50. Conmutación de las penas privativas de libertad. Son conmutables. 1. La prisión que no exceda de 5 años. La conmuta se regulará entre un mínimo de 5 quetzales y un máximo de 100 quetzales por cada día, atendiendo a las circunstancias del hecho y a las condiciones económicas del penado. 2. El arresto. Artículo 51. Inconmutables. La conmutación no se otorgará: 1. A los reincidentes y delincuentes habituales. 2. A los condenados por hurto y robo. 3. Cuando así lo prescriban otras leyes. 4. Cuando apreciadas las condiciones del penado, los móviles de su conducta y las circunstancias del hecho, se establezca a juicio del juez su peligrosidad social. 5. A los condenados por los delitos de defraudación tributaria, defraudación aduanera, contrabando aduanero, apropiación indebida de tributos y resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria. 6. A los condenados por los delitos contemplados en los artículos contenidos en el capítulo 1 del título 3. 7. A los condenados por los delitos contra la administración pública y a la administración de la justicia. Artículo 52. Multa. La pena de multa consiste en el pago de una cantidad de dinero que el juez fijará dentro de los límites legales. Artículo 53. Determinación del monto de la multa. La multa tiene carácter personal y será determinada de acuerdo con la capacidad económica del reo, su salario, su sueldo o renta que perciba, su aptitud para el trabajo o capacidad de producción, cargas familiares debidamente comprobadas y las demás circunstancias que indiquen su situación económica. Artículo 54. Forma de ejecución de la multa. La multa deberá ser pagada por el condenado dentro de un plazo no mayor de 3 días a contar de la fecha en que la sentencia quedó ejecutoriada. Previo otorgamiento de la caución real o personal a solicitud del condenado, podrá autorizarse el pago de la multa por amortizaciones periódicas cuyo monto y fechas de pago señalará el juzgador, teniendo en cuenta las condiciones económicas del obligado. En ningún caso excederá de 1 año al término en que deberán hacerse los pagos de las amortizaciones. Artículo 55. Conversión. Los penados con multa que no le hicieren efectiva en el término legal o que no cumplieren con efectuar las amortizaciones para su debido pago o fueren insolventes, cumplirán su condena con privación de libertad, regulándose el tiempo según la naturaleza del hecho y las condiciones personales del penado entre 5 quetzales y 100 quetzales por día. Inhabilitación absoluta. Artículo 56.
La inhabilitación absoluta comprende, primero, la pérdida o suspensión de los derechos políticos. Segundo, la pérdida del empleo o cargo público que el penado ejercía, aunque proviniera de elección popular. Tercero, la incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicos. Cuarto, la privación del derecho de elegir y ser electo. Quinto, la incapacidad de ejercer la patria potestad y de ser tutor o protutor. Artículo 55. Inhabilitación especial. La inhabilitación especial consistirá, según el caso, 1. En la imposición de alguna o algunas de las inhabilitaciones establecidas en los distintos incisos del artículo que antecede. 2. En la prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación. En los delitos cuyo bien jurídico protegido sea la administración pública o la administración de justicia, la inhabilitación especial será la que corresponde a los incisos segundo y tercero del artículo que antecede. Cuando se trate de personas jurídicas, la inhabilitación especial consistirá en la incapacidad para contratar con el Estado. Artículo 58. Aplicación de inhabilitación especial. Conjuntamente con la pena principal se impondrá la de inhabilitación especial cuando el hecho delictuoso se cometiere con abuso del ejercicio o con infracción de los deberes inherentes a una profesión o actividad. En los delitos contra la administración pública y administración de justicia, conjuntamente con la pena principal se impondrá la de inhabilitación absoluta o especial, la que no podrá ser inferior a 4 años. Artículo 59. Suspensión de derechos políticos. La pena de prisión lleva consigo la suspensión de los derechos políticos durante el tiempo de la condena, aunque ésta se conmute, salvo que obtenga su rehabilitación. Artículo 60. Comicio. El comicio consiste en la pérdida a favor del Estado de los objetos que provengan de un delito o falta y de los instrumentos con que se hubiere cometido, a no ser que pertenezcan a un tercero no responsable del hecho, cuando los objetos referidos fueran de su uso prohibido o no sean de lícito comercio, se acordará el comicio aunque no llegue a declararse la existencia del delito o la culpabilidad del imputado. Los objetos decomisados de lícito comercio se venderán y el producto de la venta incrementará los fondos privativos del organismo judicial. El comicio procederá únicamente en caso de que el juez o tribunal competente no declare la extinción de dominio conforme a la ley de la materia. Artículo 61. Publicación de la sentencia. La publicación de la sentencia es pena accesoria a la principal que se imponga por los delitos contra el honor. A petición del ofendido o de sus herederos, el juez, a su prudente arbitrio, ordenará la publicación de la sentencia en uno o dos periódicos de los de mayor circulación en la República, a costa del condenado o de los solicitantes subsidiariamente, cuando estime que la publicidad pueda contribuir a reparar el daño moral causado por el delito. En ningún caso podrá ordenarse la publicación de la sentencia cuando afecte a menores o a terceros. Capítulo 2. De la aplicación de las penas. Artículo 62. El autor del delito consumado, salvo determinación especial, toda pena señalada en la ley para un delito, se entenderá que debe imponerse al autor del delito consumado. Artículo 63. Al autor de tentativa y al cómplice del delito consumado. Al autor de tentativa y al cómplice del delito consumado se le impondrá la pena señalada en la ley para los autores del delito consumado, rebajada en una tercera parte. Artículo 64. Al cómplice de tentativa,
A los cómplices de tentativa se les impondrá la pena que la ley señala para los autores del delito consumado, rebajada en 2/3 partes. Artículo 65. Fijación de la pena. El juez o tribunal determinará en la sentencia la pena que corresponda dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley para cada delito, teniendo en cuenta la mayor o menor peligrosidad del culpable, los antecedentes personales de éste y de la víctima, el móvil del delito, la extensión e intensidad del daño causado y las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran en el hecho, apreciadas tanto por su número como por su entidad o importancia. El juez o tribunal deberá consignar expresamente los extremos a que se refiere el párrafo que antecede y que ha considerado determinantes para regular la pena. Artículo 66. Aumento y disminución de límites. Cuando la ley disponga que se aumente o disminuya una pena en una cuota o fracción determinada, se aumentará el máximo y el mínimo en la proporción correspondiente, o se disminuirá en su caso, quedando así fijada la nueva pena dentro de cuyos límites se graduará su aplicación conforme a lo dispuesto en el artículo que antecede. El máximo de la pena de que se trate se tomará como base para establecer la cuota o fracción determinada. Artículo 67. Enfermedad mental del detenido. Si el delincuente enfermare mentalmente después de pronunciada sentencia, se suspenderá su ejecución en cuanto a la pena personal. Al recobrar el penado su salud mental, cumplirá la pena. En igual forma se procederá cuando la enfermedad mental sobreviniere, hallándose el penado cumpliendo la condena. Artículo 68. Cómputo de la pena. La condena computará la condena se computará desde la fecha en que el reo hubiere sido detenido, salvo que haya sido excarcelado. Artículo 3. Del concurso de delitos. Artículo 69. Concurso real. Al responsable de 2 o más delitos se le impondrá todas las penas correspondientes a las infracciones que haya cometido, a fin de que las cumpla sucesivamente, principiando por las más graves, pero el conjunto de las penas de la misma especie no podrá exceder del triple de la mayor duración. Si todas tuvieren igual duración, no podrá exceder del triple de la pena. Este máximo, sin embargo, en ningún caso podrá ser superior: 1 a 50 años de prisión, 2 a 200,000 quetzales de multa. Artículo 70. Concurso ideal. En caso de que un solo hecho constituya 2 o más delitos, o cuando uno de ellos sea medio necesario de cometer el otro, únicamente se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción, aumentada hasta en 1/3 parte. El tribunal impondrá todas las penas que correspondan a cada una de las infracciones, si a su juicio esto fuera más favorable al reo que la aplicación de la regla anterior. Cuando se trate de concurso ideal de delitos sancionados con prisión, de delitos sancionados con prisión y multa, o de delitos sancionados solo con multa, el juez o a su prudente arbitrio y bajo su responsabilidad aplicará las sanciones respectivas en la forma que resulte más favorable al reo. Artículo 71. Delito continuado. Se entenderá que hay delito continuado cuando varias acciones u omisiones se cometan en las circunstancias siguientes: 1. Con un mismo propósito o resolución criminal. 2. Con violación de normas que protejan un mismo bien jurídico de la misma o de distinta persona. 3. En el mismo o en diferente lugar. 4. En el mismo o distinto momento con aprovechamiento de la misma situación. 5. De la misma o distinta gravedad.
En este caso se aplicará la sanción que corresponda al delito aumentada a una tercera parte. Capítulo cuarto de la suspensión condicional de la pena. Artículo 72. Suspensión condicional. Al dictar sentencia podrán los tribunales suspender condicionalmente la ejecución de la pena, suspensión que podrán conceder por un tiempo no menor de 2 años ni mayor de 5, si concurrieren los requisitos siguientes. 1. Que la pena consista en privación de libertad que no exceda de 3 años. 2. Que el beneficiado no haya sido condenado anteriormente por delito doloso. 3. Que antes de la perpetración del delito, el beneficiado haya observado buena conducta y hubiera sido un trabajador constante. 4. Que la naturaleza del delito cometido, sus móviles y circunstancias no revelen peligrosidad en el agente y pueda presumirse que no volverá a delinquir. 5. En los delitos contra el régimen tributario a que se refieren los artículos 358A, 358B y 358C, si el penado ha cumplido con restituir al Estado el valor de los impuestos retenidos o defraudados, así como los recargos, multas e intereses resarcitorios que previa liquidación fiscal determine la autoridad tributaria a pedido del juez competente. En este caso, no se tomará en cuenta para el otorgamiento de este beneficio el límite máximo de la pena prevista en la ley para tales ilícitos. Este beneficio se podrá otorgar al momento de dictarse el fallo o en los casos en que exista sentencia que haya pasado por autoridad de cosa juzgada cuando el penado cumpla con el pago antes indicado. La aplicación del beneficio en este último caso corresponderá al juez de ejecución. Artículo 73. Reo sometido a medidas de seguridad. No se otorgará el beneficio establecido en el artículo que antecede cuando la sentencia se imponga, además de la pena personal, una medida de seguridad, excepto en caso de la libertad vigilada. Artículo 74. Responsabilidades civiles. La suspensión condicional de la pena podrá hacerse extensiva a las personas accesorias, pero no eximirá de las obligaciones civiles derivadas del delito. Artículo 75. Advertencias. El juez o tribunal de la causa deberá hacer advertencia personal al reo en relación de la naturaleza del beneficio que se le otorga y de los motivos que pueden producir su revocación, la que se hará constar por acta en el expediente. Artículo 76. Revocación del beneficio. Si durante el periodo de suspensión de la ejecución de la pena el beneficiado cometiera un nuevo delito, se revocará el beneficio otorgado y se ejecutará la pena suspendida más lo que le correspondiere por el nuevo cometido. Si durante la suspensión de la condena se descubriese que el penado tiene antecedentes por haber cometido un delito doloso, sufrirá la pena que le hubiere sido impuesta. Artículo 77. Extinción de la pena. Transcurrido el periodo fijado sin que el penado haya dado motivo para revocar la suspensión, se tendrá por extinguida la pena. Capítulo quinto de la libertad condicional. Artículo 78. Autoridad competente para detectarla. Artículo 78. Autoridad competente para decretarla. La Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de acordar la libertad condicional previa información que al efecto se tramitará ante el Patronato de Cárceles y Liberados o la institución que haga sus veces. Artículo 79. Condiciones. La libertad condicional será acordada en resolución que expresará las condiciones que se imponen al favorecido, consistentes en la sujeción a alguna o algunas medidas de seguridad. Artículo 80. Régimen de libertad condicional. Podrá concederse la libertad condicional al reo que haya cumplido
más de la mitad de la pena de prisión, que exceda de 3 años y no pase de 12, o que haya cumplido las 3/4 partes de la pena, que exceda de 12 años y concurran además las circunstancias siguientes. 1. Que el reo no haya sido ejecutoriadamente condenado con anterioridad por otro delito doloso. Haber observado buena conducta durante su reclusión, justificada con hechos positivos que demuestran que ha adquirido hábitos de trabajo, orden y moralidad. 3. Que haya restituido la cosa y reparado el daño en los delitos contra el patrimonio y en los demás delitos, que haya satisfecho en lo posible la responsabilidad civil a criterio de la Corte Suprema de Justicia. Artículo 81. Duración y revocación del régimen de libertad condicional. El régimen a que estará sujeto quien obtenga su libertad condicional durará todo el tiempo que le falte para cumplir la pena impuesta. Si durante ese periodo incurriere en nuevo delito o violare las medidas de seguridad impuestas, se revocará la libertad condicional y se hará efectiva la parte de la pena que haya dejado de cumplir, sin computar en la misma el tiempo que haya permanecido en libertad. Artículo 82. Extinción de la pena. Transcurrido el periodo de libertad bajo régimen condicional sin que el beneficiado haya dado motivo a la revocación, se tendrá por extinguida la pena. Capítulo 6. Del perdón judicial. Artículo 83. Condiciones para otorgarlo. Los jueces tienen facultad para otorgar en sentencia perdón judicial, siempre que a su juicio las circunstancias en que el delito se cometió lo amerite y si llenan los requisitos siguientes. 1. Que se trate de delincuente primario. 2. Que antes de la perpetración del delito el beneficiado haya observado conducta intachable y lo hubiere conservado durante su prisión. 3. Que los móviles del delito y las circunstancias personales del agente no revelen en esta peligrosidad social y puedan presumirse que no volverá a delinquir. 4. Que la pena no exceda de 1 año de prisión o consista en multa. Título 7. De las medidas de seguridad. Capítulo 1. De la aplicación de las medidas de seguridad. Artículo 84. Principio de legalidad. No se decretarán medidas de seguridad sin disposición legal que las establezca expresamente ni fuera de los casos previstos en la ley. Artículo 85. Indeterminación en el tiempo. Las medidas de seguridad se aplicarán por el tiempo indeterminado, salvo disposición expresa de la ley en contrario. Artículo 86. Aplicación jurisdiccional. Las medidas de seguridad previstas en este título solo podrán decretarse por los tribunales de justicia en sentencia condenatoria o absolutoria por delito o falta. Sin embargo, en cualquier tiempo podrán reformar o revocar sus resoluciones al respecto si se modifica o cesa el estado de peligrosidad del sujeto. Los tribunales podrán decretar la aplicación simultánea de medidas de seguridad compatibles. Artículo 87. Estado peligroso. Se consideran índices de peligrosidad. 1. La declaración de inimputabilidad. 2. La interrupción de la ejecución de la pena por enfermedad mental del condenado. 3. La declaración del delincuente habitual. 4. El caso de tentativa imposible de delito prevista en el artículo 15 de este Código. 5. La vagancia habitual. Se entiende por vago el que, teniendo aptitud para ejecutar un trabajo remunerable, se mantiene habitualmente en holgazana, viviendo a costa del trabajo de otros o de la mendicidad o sin medios de subsistencia conocidos. La embriaguez habitual, cuando el sujeto fuere toxicómano. La mala conducta observada durante el cumplimiento de la condena. La explotación. Artículo 88. Medidas de seguridad.
Las medidas de seguridad aplicables son las siguientes. 1. Internamiento en el establecimiento psiquiátrico. 2. Internamiento en granja agrícola, centro industrial u otro análogo. 3. Internamiento en establecimiento educativo o de tratamiento especial. 4. Libertad vigilada. 5. Prohibición de residir en lugar determinado. 6. Prohibición de concurrir a determinados lugares. 7. Caución de buena conducta. Artículo 89. Internamiento especial. Cuando un inimputable de los comprendidos en el inciso 2 del artículo 23 cometa un hecho que la ley califique de delito, se ordenará su internación en un establecimiento psiquiátrico hasta que por resolución judicial dictada con base en dictámenes periciales pueda modificarse la medida o revocarse si cesó el estado de peligroso del sujeto. Lo dispuesto en este artículo se aplicará también en el caso comprendido en los incisos 2 del artículo 87. Artículo 90. Medidas curativas. Los tribunales podrán ordenar, después de cumplida la pena, si lo estimaren peligroso, que comprendido en el caso previsto en el inciso 1 del artículo 26, sea internado en un establecimiento educativo o de tratamiento especial. Artículo 91. Régimen de trabajo. Los declarados delincuentes habituales serán sometidos, según el grado de peligrosidad que demuestren, al régimen de trabajo en granja agrícola, en centro industrial o centro análogo. Esta internación se decretará cuando, cumplida la condena impuesta, se estime que esta ha sido ineficaz en lo relativo a la readaptación del delincuente. Artículo 92. Peligrosidad por tentativa imposible. En los casos del artículo 15, se someterá al sujeto, según su grado de peligrosidad, a regímenes especiales de trabajo en alguna de las instrucciones mencionadas en el inciso 3 del artículo 88. Artículo 93. Peligrosidad por vagancia. Los vagos que hayan cometido delito, así como los sancionados por vagancia, serán sometidos al régimen de trabajo en granja agrícola, centro industrial u otro análogo por un término no menor de 1 año ni mayor de 3. Artículo 94. Internamiento de ebrios habituales y toxicómanos. Al condenar por delito cometido bajo la influencia del alcohol o de drogas tóxicas o estupefacientes, y en todo caso en que se compruebe que el delincuente es toxicómano o ebrio habitual, el tribunal correspondiente podrá disponer que, antes o después de cumplida la pena, si fuere de previsión de libertad o simultáneamente con ella, si fuera pecuniaria, el sujeto sea internado en un establecimiento de tratamiento especial hasta que se demuestre, previo dictamen médico, que puede ser sometido a otro régimen, como lo previsto en el inciso 4, 5 y 6 del artículo 88. Artículo 95. Sustitución de establecimiento. Donde no haya establecimiento adecuado, la medida de internamiento, según su naturaleza, se cumplirá en anexo o sección especial de otro establecimiento. Artículo 96. Modificación de medidas. Las medidas de internamiento en establecimiento psiquiátrico o en establecimiento educativo o de tratamiento especial cesarán por resolución judicial, dictada con base en dictámenes médico y criminológico que demuestren que el sujeto puede ser sometida a libertad vigilada. Artículo 97. Libertad vigilada. La libertad vigilada no tendrá carácter de custodia sino de protección y consiste para los enfermos mentales, toxicómanos o ebrios habituales en confiarlos al cuidado de su familia bajo la inspección inmediata del patronato de cárceles y liberados o la institución que haga sus veces, que la ejercerá en la forma y por los medios que estime convenientes.
En los casos de suspensión condicional de la pena y de la libertad condicional, la medida de libertad vigilada durará el mismo tiempo que se fije para dichos regímenes. En los demás casos durará el tiempo que señale el tribunal sin que pueda ser menor de 1 año. Al aplicar esta medida, el tribunal que corresponda prescribirá las reglas de comportamiento destinadas a evitar nuevas infracciones. Prohibición de residir en determinados lugares. Artículo 98. Los tribunales, a su prudente arbitrio y cuando lo exijan las circunstancias, podrán imponer al sujeto que haya cumplido una pena o una medida de seguridad la prohibición de residir en determinados lugares durante 1 año como mínimo. Artículo 99. Prohibición de concurrir a determinados lugares. Cuando un delito haya sido motivado por hábito vicioso de su autor o por sus costumbres disolutas o cuando el caso lo requiera, el tribunal podrá imponer, además de la pena, la prohibición de concurrir a determinados lugares. Artículo 100. Caución de buena conducta. La caución de buena conducta consiste en la garantía personal, hipotecaria, prendaria o depósito de una cantidad de dinero prestada a satisfacción del tribunal y por el término señalado en la sentencia, de que el sujeto peligroso no cometerá nuevos delitos y de que cumplirá las normas de conducta que le sean impuestas durante un periodo de prueba que no será menor de 1 año ni excederá de 5. Esta medida se aplicará en los casos que el tribunal lo estime oportuno. La caución se hará efectiva cuando el sometido a ella violare las normas de conducta impuestas. En caso contrario, al finalizar su plazo, se ordenará la devolución de la suma depositada o la cancelación de la garantía. Título 8. De la extinción de la responsabilidad penal y de la pena. Artículo 101. Extinción de la responsabilidad penal. La responsabilidad penal se extingue: 1. Por muerte del procesado o del condenado. 2. Por amnistía. 3. Por perdón del ofendido en los casos en que la ley lo permita expresamente. 4. Por prescripción. 5. Por cumplimiento de la pena. Artículo 102. Extinción de la pena. La pena se extingue: 1. Por su cumplimiento. 2. Por muerte del reo. 3. Por amnistía. 4. Por indulto. 5. Por perdón del ofendido en los casos señalados por la ley. 6. Por prescripción. Artículo 103. Extinción por muerte. La muerte de quien ha sido condenado extingue también la pena pecuniaria impuesta pendiente de satisfacer y todas las consecuencias penales de la misma. Artículo 104. Amnistía. La amnistía extingue por completo la pena y todos sus efectos. Artículo 105. Indulto. El indulto solo extingue la pena principal. Artículo 106. Perdón del ofendido. El perdón del ofendido extingue la responsabilidad penal y la pena si ya se hubiera impuesto por delitos solamente perseguibles mediante denuncia o querella. En los delitos cometidos contra menores o incapacitados, el tribunal podrá rechazar la eficacia del perdón otorgado por los representantes de aquellos, ordenando la continuación del proceso o el cumplimiento de la condena a solicitud o con intervención del Ministerio Público. Artículo 107. Prescripción de la responsabilidad. La responsabilidad penal prescribe a los 25 años cuando correspondiere pena de muerte. 2. Por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la pena señalada, aumentada en una tercera parte, no pudiendo exceder dicho término de 20 años ni ser inferior a 3. 3. A los 5 años en delitos penados con multa. 4. A los 6 meses si se tratare de faltas.
5. Por el transcurso del doble del tiempo de la pena máxima señalada por los delitos contemplados en los capítulos 1, 2 y del título 3 del libro 2 del Código Penal. 6. Si el hecho fue cometido por funcionario o empleado público por los delitos que atentan contra la administración pública y administración de justicia, cuando haya transcurrido el doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Artículo 108. Comienzo del término. La prescripción de la responsabilidad penal comenzará a contarse para los delitos consumados desde el día de su consumación. 2. Para el caso de tentativa, desde el día en que se suspendió la ejecución. 3. Para los delitos continuados desde el día en que se ejecutó el último hecho. Para los delitos permanentes desde el día en que cesaron sus efectos. 5. Para la conspiración, la proposición, la provocación, la instigación y la inducción, cuando éstas sean punibles desde el día en que se haya ejecutado el último acto. 7. Para todos los delitos contra la administración pública y administración de justicia, desde el día en que el funcionario o empleado público cesa en el desempeño de su cargo, esta disposición se aplica a todos los participantes en el hecho punible sin excepción alguna. 6. En los delitos cometidos en contra de personas menores de edad, el plazo de prescripción comenzará a contarse desde el momento en que la víctima cumpla su mayoría de edad. Artículo 109. Interrupción. La prescripción de la acción penal se interrumpe desde que se inicie proceso contra el imputado, corriendo de nuevo el tiempo de la prescripción desde que se paralice su prosecución por cualquier circunstancia. También se interrumpe respecto a quien cometiere otro delito. Artículo 110. Prescripción de la pena. Las penas impuestas por sentencia firme prescriben por el transcurso de un tiempo doble de la pena fijada, sin que pueda exceder de 30 años. Esta prescripción empezará a contarse desde la fecha en que la sentencia quede firme o desde el día del quebrantamiento de la condena. Artículo 111. Interrupción. La prescripción de la pena se interrumpe quedando sin efecto el tiempo transcurrido por la comisión de un nuevo delito o porque el reo se presentó o fuere habido. Título 9. De la responsabilidad civil. Artículo 112. Personas responsables. Toda persona responsable penalmente de un delito o falta lo es también civilmente. Artículo 113. Solidaridad de las obligaciones. En el caso de ser dos o más los responsables civilmente de un delito o falta, el tribunal señalará la cuota por la que debe responder cada uno. Sin embargo, los autores y los cómplices serán responsables solidariamente entre sí y responderán subsidiariamente de las cuotas que correspondan, no solo a los insolventes de su respectivo grupo, sino también de los insolventes del otro. Tanto uno como en el otro caso queda a salvo el derecho de quien hubiere pagado de repetir contra los demás por las cuotas correspondientes de cada uno. Participación lucrativa. Quien hubiera obtenido algún beneficio económico de los efectos de un delito, aún sin haber sido partícipe en su ejecución, responderá civilmente hasta por el tanto que hubiere lucrado. Artículo 115. Transmisión. La responsabilidad civil derivada de delitos o faltas se transmite a los herederos del responsable. Igualmente se transmite a los herederos del perjudicado la acción para hacerla efectiva. Artículo 116. Responsabilidad civil de inimputables. Los comprendidos en el artículo 23 responderán con sus bienes por los daños que causaren. Si fueran insolventes, responderán subsidiariamente quienes los tengan bajo su potestad
o guarda legal, salvo que demuestren que no incurrieron en descuido o negligencia en la vigilancia del que cometió el hecho. Artículo 117. Responsabilidad civil en caso de estado de necesidad. En el caso del inciso 2 del artículo 24, la responsabilidad civil se declarará siempre y se distribuirá entre las personas a cuyo favor se haya precavido el mal, en proporción del beneficio que hubiera reportado. Los tribunales señalarán a su prudente arbitrio la cuota proporcional por la que cada interesado debe responder. Artículo 118. Responsabilidad civil en casos de inculpabilidad. En los casos del inciso primero y segundo del artículo 25, responderán civilmente los que hubieran producido el medio o la fuerza. El artículo 24 que hace mención se refiere a son causas de justificación y el artículo 25 son causas de inculpabilidad. Artículo 119. Extensión de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil comprende 1. La restitución, 2. La reparación de los daños materiales y morales, 3. La indemnización de perjuicios. Artículo 120. La restitución. La restitución deberá hacerse de la misma cosa, siempre que fuera posible, con abono de deterioros o menoscabos a juicio del tribunal, y aunque la cosa se hallare en poder de un tercero que la haya adquirido legalmente, salvo su derecho a repetir contra quien corresponda. Esta última disposición no es aplicable cuando la cosa sea irreivindicable de poder del tercero por haberla adquirido en la forma y en las condiciones que establecen las leyes civiles. Artículo 121. Reparación del daño material. La reparación se hará valorando la entidad del daño material, atendiendo al precio de la cosa y el de afección del agraviado, si constare o pudiere apreciarse. Artículo 122. Remisión a las leyes civiles. En cuanto a lo no previsto en este título, se aplicarán las disposiciones que sobre la materia contienen el Código Civil y el Código Procesal Civil. Entonces, en el artículo 122 finaliza el libro número 1, que es el libro primero, parte general, el cual está dividido en el título 1 de la ley penal, título 2 del delito, título 3 de las causas que eximen de responsabilidad penal, título 4 de las circunstancias que modifican la responsabilidad penal, título 5 de la participación en el delito, título 6 de las penas, título 7 de las medidas de seguridad, título 8 de la extinción de la responsabilidad penal y de la pena, título 9 de la responsabilidad civil. Y ahí finaliza, iniciando en el artículo número 1 al artículo 122, que sería del decreto número 17-73, Código Penal.